Yo necesito un Salvador que rescate mi alma y que me dé perdón. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad estaremos estudiando el Evangelio según Mateo. Y que me dé perdón. Esta vasija de barro que en lo oscuro sufriendo estaba, y al cautiverio y atado por no descubrir la verdad. Aunque andaba yo procurando, pero el mal ahí siempre está. Este enmañanado pecado que me lleva a otro lado y que su paga tendrá. Evangelio según San Mateo. San Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Al oír esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: En Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá, y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya a adorarle. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hoy comenzamos el capítulo 2 de este libro de Mateo. Ya habíamos visto en el capítulo 1 sobre el nacimiento de Jesús y sobre el nombre que el ángel Gabriel le dice que le pongan. El nombre era Yeshua, que quiere decir Salvador. O sea, cuando una persona se llama Salvador, quiere decir que se está teniendo el nombre de Yeshua. Porque Jesús no es el nombre de, no es la traducción de Yeshua. Jesús es la transliteración del hebreo al griego y latín, y así después fue quedando como Jesús. Pero la traducción del nombre de Yeshua es Salvador. Por eso hay mucha gente que se llama Salvador o San Salvador. Bueno, eso era muy importante. Justamente este ángel Gabriel fue fundamental. Habíamos visto la vez pasada también que él apareció también a Daniel para revelarle precisamente el momento exacto en que aparecería el Mesías. Justo cuando Daniel estaba haciendo una oración por los pecados de su pueblo. Y eso vamos a ver hoy también un poquito más. Pero comenzando el capítulo 2, dice, ¿no? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Belén en hebreo es Bet-Helen o Bet-Lehem. Bet-Lehem, ¿no? ¿Qué quiere decir? Casa de pan. Bet, casa, Lehem, pan. Así significa ese nombre, ¿no? Actualmente la ciudad de Belén, se encuentra en el territorio de los palestinos.
territorio ocupado por los árabes. O sea, si suponiendo que Jesús naciera ahora, en este tiempo, como los judíos están esperando al Mesías, si Jesús naciera, según la profecía, Él tiene que nacer en Belén de Judea. Pero actualmente Belén no le pertenece a Judea, le pertenece a Palestina. O sea, si Jesús nace en este tiempo, van a ser palestinos, van a ser árabes. O sea que no, entonces no se puede cumplir esa profecía. Quiere decir que esa es una de las pruebas de que Jesús era el Mesías, categórica. Dios se estaba preparando, porque en aquel tiempo Belén sí le correspondía a la provincia de Judea. Por eso Él nació judío. ¿Entienden? No? Eso es muy importante entender. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. También acá aparece el rey Herodes. Este era Herodes el Grande, conocido así, ¿no? Hay varios Herodes en la Biblia. Este Herodes era Herodes el Grande. ¿Y por qué le llamaban Herodes el Grande? Él dice que eran, según cuentan los historiadores, era bajito de estatura, chiquitito. Y era muy miedoso, no miedoso, tenía mucho complejo. Como él era rey, él creía que cualquier momento alguien le iba a destituir del trono. Tenía ese miedo, según cuentan los historiadores. Ustedes saben cómo fue que los Herodes ocuparon el puesto. Ellos no son judíos legítimos. Ellos son convertidos al judío. Sus antepasados, los idumeos, forzosamente por los macabeos se convirtieron al judaísmo. Ellos eran idumeos, un pueblo que desciende de los edomitas, de los de Edom. Eso eran las familias de los Herodes. Con el correr de los años, ellos hicieron trato, alianza con los romanos para que ellos puedan ocupar el puesto, el cargo de rey, entonces controlar de esa manera al pueblo. Entonces Roma hace un acuerdo con Herodes, entonces supuestamente no es una invasión, es una ocupación pacífica. Así es. Entonces nosotros les permitimos a ustedes tener su rey, tener su religión, vivir la vida normalmente, a cambio de que ustedes nos entreguen unos pequeños impuestos. Simplemente. ¿Buen trato o no? Entonces, ¿quiénes hacen este acuerdo? Herodes y los sacerdotes, que eran en ese tiempo los saduceos, que controlaban el templo. O sea, era todo un acuerdo político. No estamos muy lejos del tiempo de este tiempo, ¿no? Hoy en día también la religión, los gobernantes hacen acuerdos políticos, ¿no? Para manejar a la humanidad. Todo es acuerdo político. Bueno, ese era el ambiente cuando Jesús estaba naciendo. Entonces, y lo importante aquí, ya hablamos de este señor Herodes. Él también cuenta la historia, cuenta la historia que él mandó matar a todos sus hijos porque tenía miedo de que le saquen el trono. Él mandó matar a varios de sus hijos. También mandó matar una vez a una de su esposa, porque escuchó que iba a conspirar contra él. Era una persona que cuando a alguien no le caía bien, le mandaba a matar. Pero una de las virtudes de este rey Herodes el Grande es que fue un gran constructor, un gran arquitecto. Él hizo obras inmensas en Israel, en Judea. Él reconstruyó el templo, hizo varias fortalezas, muchas cosas grandes, ¿no? Hasta ahora quedaron algunas de sus obras. Por eso le decían el Grande, precisamente por sus construcciones. Justo en este tiempo, cuando vive esta clase de rey, aparece unos magos extraños del oriente. Y acá la palabra magos, nosotros siempre pensamos que eran, algunos nos dicen que eran astrólogos que estudiaban las estrellas. Y puede ser, porque en aquel tiempo se conocía mucho, y vamos a ver unos textos después que nos van a ayudar, que la gente conocía mucho los acontecimientos estudiando los astros. Pero también Dios le advirtió a su pueblo de que eso podía esclavizarle, de que vos podías quedarte gobernado por los astros y dejar ya de creer en el que creó los astros. Dios le advirtió en Deuteronomio, vamos a leer ese texto. Esto es muy importante. Actualmente la astrología, la Mazarot o Masoret, Mazarot es el estudio de los astros en hebreo, está totalmente contaminada y corrompida por filosofía humana, doctrina humana, pensamiento humano.
De ahí sale el horóscopo, varias cosas, ¿no? Que hoy en día le domina y le controla a la gente. La gente si no sabe su horóscopo no quiere pasar el día, ¿no? Yo voy a ver primero, tengo que ver mi horóscopo, a ver qué me dice, cómo me va a ir el día de hoy. Eso es parte de su vida. Increíblemente, hay cristianos, creyentes, que compran el diario solamente para leer su horóscopo. ¿Sabían? Sí. Las personas parece que no han entendido que esto no viene de Dios. Por lo menos estas cosas, eso se advertía. Bueno, se dice que estas personas eran entonces personas que estudiaban este tema. Ahora, vamos a continuar. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Justamente en estos días, y es casualidad que conste eso, se estaba recordando la celebración de los 3 reyes magos, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar. Así es, ¿no? Eso es un invento de la religión. Eso no está en la Biblia, ¿no? Acá es la única parte donde aparece sobre estas personas. Pero ni siquiera menciona que eran 3, ni menciona que eran reyes, ni menciona que se llamaba Melchor, Gaspar y Baltasar. No menciona nada. Son historias que se han ido inventando y se le han ido enfocando a la humanidad. Pero ¿quién eran realmente estas personas? ¿Y por qué ellos se guiaban por una estrella? ¿Qué significa guiarse por una estrella? ¿Qué es lo que ellos entendían de este tiempo y de este momento? Y yo quiero, antes de continuar, ver lo que en la Biblia dice acerca de los astros. Vamos a Génesis. ¿Para qué Dios hizo el sol, la luna y las estrellas? Génesis capítulo 1, versículo 14. Génesis 1, 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche y sirvan de señales. Fíjense que las lumbreras que iba a poner Dios en los cielos iban a servir de señales para las estaciones. Aquí la palabra estación en hebreo se dice moedim. ¿Han visto ya esa palabra, no, anteriormente? Moedim. ¿Y qué quiere decir moedim? Citas. Citas o celebraciones. Citas o celebraciones. Aquí le pusieron ellos estaciones. Pero la verdadera palabra es citas. Quiere decir que estos astros van a servir de señales para que el pueblo pueda reunirse, puedan juntarse, puedan hacer sus citas. Por eso nosotros sabemos que cada una de las celebraciones de la Biblia se basaba antes en los ciclos de la luna, del sol, en los movimientos de los astros. Dios para eso dejó. También para controlar los días, los meses y los años. Y todo el control de los meses, los días y los años tenía el propósito de marcar las señales de Dios, no las señales nuestras. Las celebraciones, o sea, las fechas no estaban para marcar nuestro ritmo de vida, sino estaban para marcar los propósitos y los planes de Dios. Para eso estaban. ¿Saben? ¿Por qué nosotros no podemos entender muchas de las señales de Dios ni de las citas de Dios? Porque nosotros estábamos enfocados en nuestras citas, nuestro aniversario, nuestras celebraciones, nuestras fiestas, nuestras cosas. Y habíamos dejado de lado las cosas de Dios. Lo mismo había ocurrido en el tiempo de Jesús con los judíos. Por eso ellos no estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo, aunque se rumoreaba, porque en ese tiempo estaba candente de que el Mesías estaba por venir, por la profecía de Daniel. Pero ellos habían dejado a un lado por causa de todos los acuerdos políticos y la religión y el sistema en que se estaba manejando en ese tiempo el país. Por eso no podían comprender las cosas de Dios. Fíjense ustedes que la predicación después de 30 años después, se estaba haciendo en el desierto. El mensaje del Evangelio se estaba anunciando en el desierto a través de Juan el Bautista. Mientras en el templo, ¿qué se hacía entonces? ¿Qué hacían la gente en el templo? Comerciaban, negociaban, hacían acuerdos en el nombre de la religión judía. Pero la verdadera obra y plan, el verdadero plan de Dios se estaba haciendo en el desierto.
De la misma manera, mientras los servidores de la palabra estaban ahí rodeando a Herodes para servirle a él, estos magos del oriente, del lugar lejano, estaban comprendiendo los planes de Dios. Y estaban viniendo a adorar al Rey de Reyes que ha nacido según la profecía de la palabra. Y según las señales que Dios dejó en el firmamento, las lumbreras. Así estábamos viendo. ¿Por qué el pueblo judío no estaba al tanto de esto? Porque ellos estaban en otras cosas. ¿Por qué este tiempo el pueblo cristiano no está al tanto de estas cosas? Porque está en otras cosas. Porque está pendiente de otras cosas, de celebraciones, de actividades, de aquí para allá, de acuerdos con políticos, que no tiene tiempo para analizar las cosas de Dios. Las citas bíblicas de Dios. Bueno, dice, sirvan de señales para estaciones, sabemos ya que es citas, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Si la Torá, la ley de Dios, los escritos de Dios, son mensajes proféticos, no solamente libros históricos, acá Dios nos está ya lanzando una profecía. Estas lumbreras, estas luces, estos astros van a servir también para dividir la luz de las tinieblas. ¿Hay alguien en la Biblia que usó estas palabras? Luz y tiniebla. Jesús. El que dijo, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué es luz? Luz es la revelación de la palabra, la escritura. Tiniebla, que es fuera de la palabra. Entonces, a través de esta señal, a través de esta lumbrera, nosotros podíamos identificar los planes de Dios, los propósitos de Dios, y podíamos seguirle a Dios. Entonces no andaríamos en oscuridad y en tinieblas. Dios dejó acá ya plasmado su mensaje. Amén. Hay otro texto que quiero ver. Génesis 15. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, ¿qué le dice que haga? Dios le va a dar una promesa a Abraham. Génesis 15, 1. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Miren lo que le estaba hablando. No temas. En este tiempo Abraham estaba quebrantado porque ya habían pasado años y la promesa que Dios le dijo de que de él se multiplicaría en su descendencia no se estaba notando. Entonces él como que estaba decepcionado, como muchas veces le va a ocurrir a las personas. Parece que pasan los años y no ocurre nada. Entonces uno quiere arrastrarse por el mundo, no quiere. El hombre natural que no percibe las cosas espirituales parece que vive feliz. Y nosotros como que vivimos esperando ya que pase, ya lo que Dios dice, somos medio infelices. Y Abraham está en esa situación. Dios que le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, descendiente, ¿no? Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esto es palabra de Dios. Un hijo tuyo te heredará. Luego vino a él palabra del Señor, ya leímos esa parte. Versículo 5. Y lo llevó afuera, atiendan bien acá, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo voy a cumplir. Mirá los cielos, mirá las estrellas,
así será tu descendencia. Una vez más Dios, a través de la señal, a través del cielo, de las estrellas, le está queriendo decir algo a Abraham. Yo te voy a dar esta tierra. Recuerden que él había dicho a los israelitas sobre la palabra de Dios, ¿quién iba a ser testigo de lo que le estaba diciendo? Los cielos y la tierra son testigos de lo que yo le estaba hablando. Acá le está poniendo otra vez como testigo. Este cielo, estas estrellas que están mirando, son testigos de que esta tierra se va a heredar y de que tu descendiente va a poseer esta tierra. Tachado, ¿cómo se dice? Firmado, señado. No hay vuelta atrás. Eso se va a cumplir. Y Abraham creyó y le fue contada por justicia. Así está diciendo la Biblia. Deuteronomio capítulo 4. Advertencia para los israelitas. Por más que las señales de los cielos son puestas ahí para indicar lo que Dios iba a hacer, también podían ser usadas por el enemigo. Fíjense lo que dice acá. Deuteronomio capítulo 4, versículo, desde 15 vamos a leer para entender. Miren lo que dice ahí. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en las aguas debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y justamente eso fue lo que hizo este pueblo y la humanidad y la actualidad. Actualmente, ¿a quién se le está adorando? ¿A qué Dios? Al Dios Sol, al Dios Luna y al Dios Estrella. ¿Sí o no? Se le está adorando justamente a todas estas cosas, en homenaje al Dios Sol, en homenaje a la Luna. La Luna también es un Dios para muchos. ¿Sí o no? En algunas religiones la Luna es símbolo sagrado. El Sol también. Le estaba diciendo, aunque esto te van a servir de señales, no vayas a inclinarte a servirte a ellos y les honres. Y justamente hizo el pueblo. Actualmente la humanidad está adorando a los astros. Hay culturas que adoran a la madre tierra. ¿Sabían eso? La madre tierra es como tipo la naturaleza, la diosa naturaleza. Al Dios Sol que nos da la vida, que nos da todas las cosas. La gente ha ignorado al que creó todas estas cosas. Decía el apóstol Pablo, adoran, honran la creación y menosprecian al creador. Así él hablaba. Bueno, un texto más, Isaías 47. En Isaías 47 es solamente para ver, generalmente para qué usaban las personas a los astros. ¿Con qué propósito? Acá es un aviso a un pueblo, Babilonia, de que ni aunque ellos puedan adivinar por los astros, los meses y la fecha, no se van a librar del castigo de Dios. Fíjense lo que dice, pero para que nosotros podamos captar nomás. El uso que tenían ellos acerca de los astros. Justamente estos magos del oriente están viniendo de esta región. Pero ellos la aplicaron de acuerdo a la voluntad de Dios, no ya a la voluntad corrompida de sus costumbres. Juicio sobre Babilonia, dice, 47:13. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Entonces esto le está avisando, bueno, llamarle, está dando una advertencia a Babilonia por su vida pecaminosa. Y bueno, llámenle ustedes a esos sabios que tienen, que observan los astros, cuentan las estrellas y saben acerca de los meses, a ver si le va a adivinar el tiempo del juicio que le voy a lanzar a usted. Quiere decir que era en esa cultura también, la cultura babilonia, ellos estaban acostumbrados a saber los tiempos a través de los astros. Entonces está corroborado que no era nada novedoso que ellos a través de una estrella entiendan la voluntad de Dios. Porque también Dios dejó plasmado en las estrellas y en los astros su mensaje.
a la gente que entendía. Volvamos a Mateo. Versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fíjense la pregunta que están haciendo estos reyes. Ellos no vienen diciendo, disculpe, somos personas que estamos estudiando la palabra y queremos saber si es cierto. No, ellos vinieron con toda seguridad. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Por lo visto, no tenían toda la revelación completa, porque ellos tenían que haber ido a Belén, pero ellos vinieron a Jerusalén. ¿Por qué vinieron a Jerusalén? Vamos a mostrar también textos bíblicos que hablaban de que en el futuro vendrían a honrar al rey en Jerusalén. Ellos, basándose en esta escritura, vinieron a Jerusalén y preguntaban por ese rey. Venían a adorarle. Ellos estaban seguros de que el cumplimiento de varias profecías se estaba cumpliendo ese día. Ahora la pregunta es, ¿de dónde ellos aprendieron estas profecías? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les pudo haber enseñado estas cosas? Y por eso vamos a ver un texto en Daniel capítulo 9. ¿Qué estaba haciendo Daniel en un país extranjero? Daniel capítulo 9. Después ya vamos a ir de corrido. Según el capítulo 9, es la oración de Daniel por su pueblo. Ya habían pasado más de muchos años que las 10 tribus habían sido llevados por los asirios a otras regiones. Después ya habían pasado 70 años que los judíos también estaban viviendo en exilio en Babilonia. ¿Qué es lo que Daniel estaba observando? No veía cambio en su pueblo. No veía arrepentimiento. Entonces estaba quebrantado y preocupado. Si mi pueblo no cambia, no se arrepiente, nunca va a poder volver a su tierra. Y ya es el tiempo en que el pueblo tenía que tener corazón arrepentido. Él estaba, dice que estudiando a los profetas. Fíjense ustedes, capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló el Señor al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué libro tenía Daniel? Y si tenía Jeremías, también tenía Isaías, y también tenía Salmos, y también tenía los 5 libros de Moisés. ¿Sí o no? Quiere decir que él tenía todo bien guardado los libros, porque acá también va a mencionar que nosotros no hemos hecho lo que estaba escrito en los libros de Moisés. Nosotros estamos recibiendo la maldición que salía en Deuteronomio. Aquí va a mencionar esto. Ejemplo, versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Así está diciendo. Él conocía muy bien lo que estaba ocurriendo. Hemos pecado. Entonces él empezaba a orar, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. ¿El pecado de quién estaba confesando? De su pueblo Israel. Atiendan muy bien esto. Israel ha pecado. Mi pueblo judío ha pecado. Estoy mal. Nuestro pueblo está exiliado, está perdido. ¿Quién podrá defenderme? Daniel estaba así. ¿Y qué ocurre? En ese momento, ¿qué ocurre? ¿Qué dice ahí? Aún estaba hablando en oración, versículo 21, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Quién apareció? Gabriel, el ángel Gabriel. Justamente el mismo ángel que 490 años después iría y anunciaría ya el cumplimiento de lo que ahora se le va a adelantar a Daniel. ¿Sí o no? El mismo ángel. Para los ángeles 490 años no es nada. Es como, dentro de unos días voy a ir a avisar a unos hombres, José y María, este punto. Pero eso es muy importante. Hay que entender acá que él estaba orando por el pecado de su pueblo. Hemos traspasado tu ley, hemos vivido quebrantando tu palabra, estamos acabados. Y bueno, Dios escuchó esa oración y le envió su plan, ya revelándole a un hombre
que estaba en el exilio, que estaba viviendo en exilio. Fíjense lo que dice ahí. Aún estaba hablando, versículo 21, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Para qué vino el ángel? Quiero darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Es una orden. Ya está establecido esto. Por eso no importaba lo que ocurra años después. Ya Dios estableció, porque vio que había un hombre que realmente oraba con todo corazón. Dios, cuando escuchó tu ruego, decretó ya, ángeles, ve y anúnciale el plan que tengo a este señor. Así dice la Biblia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Dice aquí, terminar la prevaricación quiere decir dejar que el pueblo viva apartándose de las cosas sagradas y poner fin al pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión a la ley. Voy a terminar con todas las transgresiones que tiene tu pueblo. Después, y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién sería este? Jesús. Está determinada 70 semanas para hacer todas estas cosas. Le están hablando a Daniel. Sabe pues, versículo 25, que desde la salida de la orden, y ahí fíjense en esa palabra, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y tendríamos que tener todo un tiempo para analizar este texto, ¿no? Pero no nos va a dar ahora tiempo. Pero lo que sí podemos entender que lo que Dios está mostrando acá es lo que va a ocurrir: el nacimiento del Mesías, la muerte del Mesías, la restauración de Israel y la recuperación de todos los planes de Dios. Por eso es que cuando Jesús resucita y se presenta a los apóstoles, ellos ¿qué le preguntaron? ¿Qué se acuerdan que le preguntaron? ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? ¿De dónde se acordaron ellos de esa palabra, restaurarás a Israel? Aquí. Entonces ellos estaban entendiendo esto o no. Ahora sí, porque ya se les abrió el entendimiento. Recuerden que Jesús, cuando resucitó, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Antes de eso ellos estaban totalmente lerdos, no captaban nada. Esto es lo que habló el profeta Daniel, lo que expresó. Entonces, la orden para restaurar, edificar Jerusalén y el Mesías. Jesús, que le dijo, no les toca a ustedes saber el tiempo ni los momentos, pero me van a ser testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. O sea que hay que hacer algo antes de restaurar Jerusalén y el país de Israel. ¿Qué hay que hacer? Hay que recuperar a las ovejas perdidas. Hay que hacer eso. Por eso yo le preguntaron eso. Nosotros siempre tenemos, ¿por qué le preguntaron restaurar a Israel en este tiempo? Porque eso ellos creían que iba a ocurrir. Pero falta rescatar a las ovejas perdidas. ¿Quién eran esas ovejas perdidas? Nosotros. Si se restauraba ya en el tiempo de Pedro, ¿qué iba a pasar con nosotros? Íbamos a quedar todos perdidos. Siempre debemos estar perdidos. Pero Jesús estaba viendo nuestras vidas. Él estaba observándonos ya. ¿Sí? Este mismo mensaje, ¿quién trae después? El ángel Gabriel. Trae. Y le dice a María, María, no temas. Has hallado gracia delante de Dios. Una descendiente de David. Una mujer también que su nombre, Miriam, quiere decir amargura, dolor, tristeza. ¿Saben? Que el nombre Miriam quiere decir eso. ¿Por qué sus padres le pusieron ese nombre? Porque los padres de Miriam estaban sintiendo lo mismo que Daniel en su época. El pueblo está totalmente codiciando las cosas del mundo, apartado de la palabra. Señor, tenga misericordia de nosotros. Y una manera de expresar su corazón, los padres muchas veces lo hacían a través de sus hijos. Le ponían nombres representativos, ¿no?
Recuerden que se llama, uno de los nombres de Isaías era Dios va a rescatar un remanente de su pueblo. Se llamaba uno de los hijos de Isaías. Y la gente, ¿por qué le pusiste a tu hijo Dios va a rescatar un remanente de su pueblo? Porque entre todos ustedes no hay esperanza, pero Dios va a rescatar un remanente. Así dice la Biblia, que ellos le ponían el nombre para que puedan expresar las cosas. Uno de los nombres también que expresaba, ¿cuál era? El de Matusalén. ¿Qué significaba Matusalén? Cuando él muera viene el juicio sobre la tierra. ¿Qué les parece? ¿Quién era el padre de Matusalén? Enoc. Enoc le puso ese nombre a su hijo, para que el pueblo pueda saber. ¿Y cuántos años vivió Matusalén? 969 años. 969 años vivió y estuvo toda su vida anunciando el juicio de Dios. Significa que la misericordia de Dios fue hasta lo último. Así Dios expresaba estas cosas. Entonces aquí podemos ver que este señor Daniel recibió esta visión. Después Daniel, que fue nombrado en Babilonia, fue nombrado gobernador y líder de los sabios, líder de los magistrados. Él fue un gobernador y cuenta la historia. Hay algunos libros apócrifos de Daniel, no sé si alguna vez han leído, pero en esos libros cuenta que él tenía su escuela de Torá en Babilonia. Tenía sus alumnos. Recuerden que los reyes de Babilonia decretaron que la religión de Daniel era la religión verdadera. ¿Se acuerdan? Entonces, si tu rey decreta que tu creencia es la verdadera, ¿qué te toca a vos hacer? ¿Qué? Enseñar. No vas a vos, tu rey te está decretando, esta es la religión verdadera, sí, pues vos te quedas callado. Esta es tu oportunidad. Esta es la oportunidad que Dios me está dando. Empezó él a predicar. Y al predicar, ¿qué encontró? Recuerden que años atrás los asirios habían llevado a los israelitas a esas regiones de Persia, de Irán y de regiones también de Babilonia. Fueron los babilonios que vinieron después y le conquistaron otra vez a los asirios. Entonces, al predicar Daniel, ¿a quién les encuentra ahí? A los asimilados ya israelitas. A gente que era antigua, porque en ese tiempo no había pasado muchos años. Si ahora todavía algunos todavía tienen espejos de su raza, imagínense, en esa época era todavía reciente. Entonces él encuentra en territorio babilonio a ovejas perdidas de la casa de Israel y les empieza a compartir la promesa de Dios, la esperanza de Dios, y ellos empiezan a guardar eso. Dios va a enviar el Mesías. No nos preocupemos más. Yo creo que al escuchar esto Daniel tuvo paz en su corazón. Miren lo que le dijo Dios acá en capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, le está diciendo, vos te vas a ir y vas a morir, vas a descansar y después te vas a levantar en los últimos tiempos a recibir tu heredad. Yo me imagino que es la esperanza que él le daba a sus seguidores. No importa ahora si estamos en el exilio, porque el deseo de Daniel era regresar a su tierra. Él no quería morir en Babilonia, por eso él estaba muy quebrantado. Pero después de haber escuchado esto, no hay problema. Dios va a volver y nos va a rescatar y nos va a llevar y al fin de los días me va a restaurar, resucitar. Uno de los profetas que habló de la resurrección precisamente fue el profeta Daniel. De que va a haber, que se iban a levantar del polvo de la tierra las personas y iban a resplandecer como luz del firmamento. Este mensaje él transmitió a su gente. Pasando los años, hubo gente que entendió esto y llegó el tiempo. Estudiaba la escritura y estudiaban los astros. No sé si en esa época Dios preparó a un astro, a una estrella especial. No podemos nosotros tener la certeza. No podemos decir, no, eso no puede ser. Puede ser, Dios puede hacer todas las cosas, ¿sí o no? Puede ser que en ese momento una estrella especial apareció y era lo que ellos le guiaba, le hizo comprender, es el momento. Aparte de los escritos de Daniel. Y por eso emprendieron el viaje. Estas personas entonces eran personas que estaban estudiando la Biblia, aprendiendo la Biblia y iban a honrar a su rey. Ellos creían que se estaba cumpliendo ya esto. Por eso se alborotó Herodes. Porque Herodes, ¿qué era?
era un usurpador. Él era un falso rey. ¿Qué ocurre cuando alguien está empezando a hablar la verdad y hay un usurpador? ¿Se siente mal o no? Se siente quebrantado. Por eso muchos líderes religiosos, cuando empiezan a escuchar palabras que contradigan su argumento, empiezan a querer hacer alguna cosa para impedir que la palabra llegue a sus seguidores. Porque ellos quieren seguir usurpando el lugar que no le corresponde. El rey verdadero es el Mesías, Jesús Yeshua. No es un idumeo ni ninguna otra persona. Ellos venían a honrar al verdadero rey de Israel, que iba a ser rey del mundo. Pero ahí se encontraron con un falso rey. Esa es la tristeza. Volvamos a Mateo. Versículo 3. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó? Quiere decir que, ha aparecido el verdadero heredero. Ustedes saben que en esa época, cuando se encuentra a un rey verdadero, los reyes falsos tienen que ser ejecutados. Los usurpadores tienen que ser ejecutados, si no tienen que correr todo por haber usurpado el trono. Entonces esto le quebrantó al rey Herodes. Si la gente sabe, descubre que realmente el verdadero descendiente de David ha nacido, yo y mi trono vamos a tener problemas. ¿Y a él le gustaba esto? No. Por eso empezó a hacer planes macabros. Y lo que quiero que atiendan es, ¿qué va a usar el impostor para tratar de cubrir la verdad? ¿Qué es lo que va a usar? Fíjense lo que dice ahí. Versículo 4. Y convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Cristo. ¿A quién le usa el impostor para tratar de cubrir la verdad? A los sacerdotes, a los escribas, a los religiosos. Entonces nosotros podemos entender por qué la gente está tan cegada por tantos religiosos que hay, por tantos usurpadores de la verdad que existen. El enemigo usará siempre a los falsos profetas para tapar la verdad. Y el hombre no se va a dar cuenta. Por eso le va a impactar un templo grande. Juan el Bautista predicaba en el desierto, los fariseos en el templo. La gente diría, él tiene la verdad. Juan el Bautista es un loco. Así le diría. Herodes trajo. ¿Qué hacían los escribas alrededor de Herodes? Ellos tenían que estar sirviendo al pueblo, predicando la palabra. Ellos tenían que estar entendiendo estas cosas, pero ellos estaban totalmente en otro lado. Ellos estaban al servicio de la política, del gobierno, del dinero. Por eso no estaban interesados en que se entienda o se cumpla esta profecía. Pero tenían conocimiento. De conocimiento eran expertos, pero no estaban al tanto en el movimiento de las cosas de Dios. Esto es importante también porque nosotros podemos caer en esta trampa. Podemos estar llenos de conocimientos de la Biblia, pero nuestro movimiento es otra cosa. Nosotros nos estamos moviendo al ritmo del mundo. ¿Sí o no? Por eso no entendemos. Llegan las fiestas bíblicas, no nos damos cuenta. Llegan los Shabbat bíblicos, no nos damos cuenta. Estamos en otro ambiente. Pero qué increíble. Fíjense usted que cuando llegó Navidad, Año Nuevo, Reyes y Día de los Enamorados, todos estaban pendientes. Ahora va a llegar la otra fiesta, Carnaval. Después viene Semana Santa. Todos estarán pendientes. Pero para las cosas de Dios estamos muy atrasados. Ese es el problema. Sigamos. Versículo 5. Ellos le dijeron en Betlehem de Judea, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. O regirá también dice, ¿no? Esto está escrito en un texto en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero es importante cuando vamos a ir a Miqueas para entender de qué se trata esa profecía y para quién era. ¿Sí o no? Vamos a Miqueas. ¿De quién se trata y para quién era? Ahí detrás de Daniel están los Oseas, Jonás, Abías, y ahí está Miqueas. Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4 habla de reinado universal del Señor, dice.
Y fíjense lo que dice ahí, vamos a leer primero de ahí. Acontecerá, 4:1, en los postreros tiempos, que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Así está hablando, así está comenzando Miqueas. Entonces se está refiriendo al reinado del Mesías universal para el mundo entero. ¿Sí o no? A eso se está refiriendo. Pero ahora vamos a hacer la salteadita a capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, porque han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Fíjese lo que dice ahí. Acá sale una profecía también de que al juez de Israel le iban a herir en la mejilla. ¿A quién le dieron cachetada y cachetada? A Jesús. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. ¿Qué va a ocurrir en Belén? De ahí va a salir el que va a guiar a Israel, dice, por la eternidad. Ahora la pregunta es, ¿por qué de Belén? ¿Por qué el profeta Miqueas, Dios le reveló que el que va a guiar a Israel y a todo el mundo va a salir de ahí, de Belén? ¿Qué ocurrió en Belén en el pasado? Había una muchacha moabita, extranjera, que decidió abandonar su país. ¿Sí o no? Ruth. Decidió abandonar su país y ir a un país extraño donde posiblemente la iban a odiar, pero ella entendió que ahí estaba la bendición, en ese país. Y justamente ese país era en la ciudad de Belén, donde vivía Noemí con su familia. Ella acompañó a Noemí, que quedó desamparada, vieja y sin esperanza. Entonces, aparentemente ella salió de la rutina del mundo para seguir el fracaso, ¿sí o no? Para seguir lo que no tenía valor. Pero ¿qué encontró? Se encontró con Boz. ¿Y quién era Boz? Era el hijo de Salmón, ¿no? Que era pareja de Rahat, y esa es otra historia. Si vamos a ir a esa historia. Entonces, milagrosamente ella logró esto. Porque siendo moabita fue aceptada por el pueblo, fue hecha como parte del pueblo y se casó con Boz, y de su casamiento salieron su descendiente, del cual salió el rey David. Nada más y nada menos. ¿Sí o no? Cuando ella se iba a casar con Boz, los ancianos le dijeron que sea tu esposa como Tamar, le dijeron. La que Judá, de la cual nacieron Fares y toda su descendencia. Así sale si ustedes leen el capítulo 4 de Ruth. Le compararon que sea ella como Tamar. Y nosotros sabemos la historia de Tamar, que es un poco vergonzoso. Pero ellos entendieron que Tamar tuvo la fe. Vivió por la fe. ¿Y qué es tener la fe? Creer estas promesas. Esto que Dios le dijo a Abraham, salí y mirá las estrellas. Y creyó y le fue contada por justicia. Esto estaba corriendo. Esto era una corriente que estaba llegando al corazón de varias personas y también al corazón de extranjeros. ¿Sí o no? En este caso fue de Ruth. Entonces el corazón de Abraham, de Tamar, el corazón de Dios estaba fluyendo por estas personas. Ahora llegó aquí a esta ciudad de Belén, en Betlehem, porque ahí nació también el rey David, el cual Dios le dio la promesa que de su descendencia iba a salir el que iba a gobernar para siempre Israel. Todo esto es parte del plan de Dios. ¿Quién está entendiendo todo esto? Estos extranjeros del oriente, estos magos del oriente,
ellos están comprendiendo estas cosas. No sé si me entienden. Bueno, vamos a Mateo y después vamos a otro texto. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Hizo un cálculo. A ver, díganme exactamente cuándo ahí, A través de este cálculo, él supuso que el Mesías tendría ya como 2 años de edad. Como 2 años ya tiene entonces. Ya nació ya esa persona. ¿Qué es el plan que tiene él ahora? ¿Ir a entregarle el trono? ¿Qué él quería hacer? Quería matarle. Lo mismo que antiguamente con el antepasado de Jesús quería hacer también el rey usurpador. ¿Quién era el rey usurpador? El rey Saúl quería matarle también a David. También Herodes quería matarle. Hermano, la persona que está usurpando el lugar que no le corresponde quiere matar al que les corresponde. Tiene odio en su corazón. Este era este señor Herodes. Él tenía que haber ido a adorar realmente a Jesús, a honrarle. Realmente la palabra correcta es honrarle, no es adorar. Adorar viene de un lenguaje de lamer. Adorar es igual que lamer o besar. Era una costumbre de los babilonios, que tenían la costumbre de lamer así a los reyes, pero los judíos no tenían esa costumbre. Ellos le honraban, le consideraban una persona grande. Por eso es que esa costumbre se heredó en la religión popular. Ellos besan así los pies o la mano de algunos, ¿no? Pero eso no hacían los judíos. Bueno, versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. No podemos entender de qué forma, no es que aparece una estrella y síganme. No. Yo más bien estoy convencido que el Espíritu de Dios es lo que le indicaba a ellos: caminen por acá, vayan por acá. Entonces esa misma estrella que ellos vieron cuando salieron, ahora otra vez les estaba empezando a mostrar el camino correcto. Quiere decir que ellos fueron a Jerusalén desviándose ya de la estrella, ya usaron su razonamiento, ya usaron la lógica. Dice que el rey tiene que nacer en Jerusalén, en la capital. Eso es la lógica. Entonces se dejaron el plan original, porque le faltaba entender esta profecía de que en Belén de Judea tenía que nacer. Pero quiero leer un texto, lo que dice en la Biblia acerca de ellos. Jeremías 60. Jeremías 60. Atiendan muy bien lo que dice ahí. Perdón, Isaías 60. Isaías 60. Ya estaba avisado de que estas personas iban a venir algún día. Ya estaba acá. Y miren de qué forma decía que tenían que venir. Por eso ellos vinieron preparados. Isaías 60 de versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Sabemos que está hablando del Mesías. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todo esto se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Así está diciendo, ¿o no? Van a venir todos tus hijos y traerán todas las riquezas de las naciones a ti, para ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián, que significa personas importantes de ese lugar, y de Efa vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas del Señor.
¿Qué van a traer? Oro, incienso, le faltó la mirra. Y van a dar alabanza a Dios. Todo el ganado de Ceder será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. Miren lo que sale acá. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de las costas y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, tu plata y tu oro con ellos al nombre del Señor, tu Dios, y al Santo de Israel, que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Esto es una profecía que estoy convencido de que estos sabios del Oriente sabían. Porque si tenían el libro de Daniel, también tenían el libro de Jeremías, también tenían el libro de Isaías y todos los demás. Por eso ellos venían ya dispuestos a coronar al rey, dispuestos a entregar los tesoros que traían de su región. Pero claro, faltaba muchas cosas por cumplirse, ¿no? Faltaban muchos proyectos todavía, que tal vez ellos no comprendieron. Pero cuando habrán, yo pienso, ¿no? Ellos vinieron, habrán entendido, alguien le habrá explicado. El niño tiene que nacer, tiene que crecer. Y recuerden que ni siquiera los discípulos entendieron acerca de que tenía que morir. Eso era un misterio. Algunos cuentan que Dios a propósito tenía todas estas cosas bien oculto. Porque si Satanás sabía que matándole a Jesús iba a perder él, jamás hubiera permitido que le maten. No hubiera permitido. Recuerden cómo Jesús le retó a Pedro cuando le dijo, por favor no mueras. Satanás, opositor, le dijo. La palabra Satanás es simplemente opositor. Eres un opositor porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Porque él no comprendió este plan secreto y maravilloso de Dios, que era que él redima con su muerte la transgresión de todos nosotros. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. También ellos tenían proyectos por el cual le ofrecían estas tres cosas. Sabemos que el oro representa al rey, el incienso es algo que se quema y corre hacia arriba, representa la oración del pueblo, y la mirra es como un aceite que se puede decir que representa la unción a las personas. Entonces la oración de Dios hace que nosotros podamos recibir su espíritu, su corazón, su mensaje. Entonces con ese objetivo trajeron estos tesoros. Pero ¿dónde llegaron? Acá dice que llegaron en la casa. No vinieron a un suca, a una suca. No vinieron a un pesebre. Por lo tanto, ellos no llegaron en el día que nació Jesús. Ellos llegaron 2 años después. Cuando José ya se instaló en una casa y estaba viviendo ahí. ¿Y a quién dice que le vieron? Al niño. Ya no estaba envuelto en pañales. La parte donde en la Biblia, en Lucas, dice que encontrarán al niño envuelto en pañales. Esa palabra envuelto en pañales realmente no existía antes, porque antes no existía pañales. No usaban baby sun ni eso. Antes simplemente le liaban con trapo, ¿no? Entonces quiere decir encontrarán a un bebé. Entonces para que nosotros vamos a entender que era un bebé, ahí en Lucas aclara, o sea, especifica envuelto en pañales. Es un bebé en forma de bebé, pero aquí ya es un niño. Ya está caminando y andando. Le van a encontrar ya como niño. Encontraron al niño. Ya no dice envuelto en pañales, pues ya habían pasado tiempo. Es por eso que Herodes, cuando siente que los magos se han burlado de él, manda a matar a todos los niños hasta 2 años de edad. Mátenlo a todos, porque ese tenía que ser la edad que tenía que tener el Mesías. Bueno. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Quiere decir que el objetivo de este niño era reinar para nosotros, enviar su oración a Dios
y hacer un sacrificio para que podamos nosotros ser parte de Él. Ungirnos a nosotros con su vida. Este era el propósito, ese era el plan de Dios para este niño. Por eso esos regalos. Por eso nosotros podemos estar agradecidos a Dios. Amén. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cómo puede ser esto? Estos hombres también recibían revelación. Dice aquí que fueron avisados por revelación. ¿Quién le avisaría? Dios, o su mensajero, los ángeles. Quiere decir que estos no eran hombres que venían de por sí mismos, fueron enviados por Dios. Dios los envió. Por eso Dios les estaba guiando. Son enviados por Dios para que se cumpla el plan de Dios. Era un anticipo de lo que tenía que hacer el Mesías. Amén. Bueno, hoy hasta aquí, después vamos a continuar el próximo sábado, esta parte muy triste que habla de la matanza de los niños. Eso también está en una profecía muy profunda, ¿no? Que necesitaremos un día, un culto completo para explicar. ¿Por qué? Hay un mensaje ahí de que Raquel lloraba a sus hijos. Así sale, ¿no? Raquel lloraba a sus hijos. ¿Por qué Mateo usó ese texto? Que era un texto que también Jeremías había usado alegóricamente. Porque en el tiempo de Jeremías tampoco Raquel estaba viviendo. Entonces algo tenemos que entender que Dios nos quiere enseñar ahí. Hasta aquí vamos a... Estando un poco sorprendido, yo por fin podía aceptar que al consumar el pecado yo quedaba... Esto fue Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiamos el libro de Mateo. Para más información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Mi Salvador, a Jesucristo, que me ha dado el perdón. Yo he encontrado mi Salvador, a Jesucristo, quien me ha dado el perdón.